atrás, ¿verdad? Se llama regular, luego bueno, también muy bueno y lo que es excelente. Todo verdadero estudiante y estudiante pues que quiere dar de sí lo mejor, está buscando no lo regular, tampoco lo bueno. Ya lo muy bueno ya se acerca, pero todos le debemos apuntar a lo excelente. Eso es hablando en los estudios. Y al hablar de los trabajos, de la misma forma, sea en instituciones de gobierno o en empresas privadas, siempre están hablando los empleadores acerca de la excelencia. Y por cierto, los que trabajan en empresas o instituciones de gobierno no me dejan mentir. Hay seminarios, hay talleres en los cuales se convocan a los subalternos o trabajadores para que estos puedan estar motivados. Se está hablando bastante de la motivación, de modo que ellos puedan desenvolverse de una mejor manera. Un empleado desmotivado no va a trabajar igual. Es por eso que siempre están ellos dando seminarios constantes, invitan a personas incluso hasta de renombre, a veces nacionales e internacionales. ¿Para qué? Ellos pagan fuertes cantidades de dinero a esos moderadores para que sus empleados puedan estar dando de sí lo mejor. Y al hablar de la obra del Señor, hermanos, vamos a encontrar en las Escrituras que también nuestro Dios nos manda a nosotros a dar de nosotros lo mejor. No nos dice que seamos mediocres, esa palabra no nos gusta. No nos dice que seamos tibios, más bien nos dice que seamos de lo mejor, ¿verdad? La Biblia dice que nosotros no somos de los que retroceden, por decir algo, sino de los que avanzan, dice, para alcanzar el premio. Siempre se está hablando de esforzarse. En el Antiguo Testamento el Señor le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Las palabras siempre están con énfasis a lo mejor, a la excelencia, a dar de sí lo mejor. Eso quiere el Señor para nosotros. Y como decía antes de entrar al aire, lo cierto es que estos temas los conocemos, hermanos, no son extraños. Los temas de servicio en la obra del Señor los conocemos porque es lo que estamos haciendo todo el tiempo. Pero podría ser que por el mismo conocimiento y por ser algo que lo estamos desenvolviendo siempre, podría ser que nos volvamos muy quietos, que nos volvamos personas muy descuidadas, incluso al creer que conocemos lo que hacemos, al creer que ya podemos todo lo que nosotros nos corresponde hacer y de esa forma pues hacerlo no como el Señor quiere. Le voy a poner un ejemplo, aunque más adelante lo vamos a mencionar, pero alguien que tenga un ministerio de servir aquí en la iglesia, por ejemplo, de acomodar a las personas, de hacer el ornato en el templo, pudiera decir, si es que eso es bien sencillo, ¿verdad? Ya sé qué es lo que hago primero, ya sé cómo comienzo a pasar la escoba, luego el trapeador, ya sé qué es lo que aplico, ya sé luego qué es lo que toca que limpiar. Pudiera decir, bueno, eso es sencillo, ya me lo puedo, no necesito más. Pero se nos olvida que la palabra de Dios nos manda que las cosas que nosotros hacemos, que las hagamos como para el Señor. O sea que no es algo así tan facilito, voy, ¿verdad? Y lo hago así como salga, si es que lo hago bien, y si no, pues igual, ¿verdad? No interesa. No, el Señor dice que las cosas que las hagamos como para Él, no es para los hombres en última instancia, sino que es para llevar honra y alabanza al Dios Todopoderoso, que es el que va a dar el premio final. El servir a Dios, hermanos, con excelencia, eso va a traer premio al creyente. Y de hecho que trae premio, hay que decirlo. Porque no solamente estamos esperando el premio final que va a ser dado en el día que Cristo venga, sino más bien estamos hablando del grado de bendición que Dios da a la vida de las personas que son fieles a Él. Vemos la prosperidad de muchos hermanos, preguntémonos por qué son prósperos. Entonces, quiere decir que el Señor quiere que nosotros demos lo mejor. Yo quiero en este mensaje de hoy abordar 3 aspectos. El primero de ellos
habla acerca del descontento entre los discípulos por la distribución de los alimentos. Eso es lo primero. Esa parte la voy a tocar rápido porque en el segundo punto quiero detenerme más. Pero todo resulta con una pequeña controversia, por así decirlo. Y hay que decirlo que muchas veces idealizamos la iglesia primitiva. Hay personas que cuando hablan de la iglesia primitiva piensan que en esa iglesia todo era felicidad, todo era gozo y que nunca hubo ninguna diferencia. Eso es falso, porque las iglesias, sean antiguas o contemporáneas, están compuestas por personas y las personas somos problemáticas. Las personas somos complicadas. Por lo tanto, aunque el Espíritu de Dios nos gobierna, el Espíritu de Dios es el que nos dirige, el ser humano siempre tiene algunos detalles que siempre van a necesitar el auxilio de Dios para que estemos en esa armonía. Entonces surgió un detalle, y mire lo que dice el versículo número 1. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron, dice, los judíos de habla griega con los de habla aramea. La versión Reina Valera dice los griegos con los hebreos, ¿verdad? Recordemos que todos ellos, todos los que estaban ahí eran judíos. Lo que está diciendo ahí es que la queja era de los que estaban helenizados, así se les llamaba, a los que habían adoptado el idioma griego, ya no hablaban solamente arameo, sino que hablaban griego. A ellos se les consideraba casi como judíos de segunda. ¿Por qué? Porque se estaban mezclando con lo que es la cultura actual de su tiempo, por cierto. Y luego, pues los hebreos puros, los que hablaban arameo en ese tiempo, que era el idioma que se hablaba en los tiempos incluso que nace el Señor Jesús, en el tiempo de los apóstoles y tiempo posterior. Entonces la queja era válida, pero yo quiero retroceder un poquito porque el versículo 1 comienza diciendo que aumentó el número de los discípulos. ¿Qué quiere decir eso? Los pastores no me van a dejar mentir que nosotros lo que queremos es ver que la obra de Dios crezca. Ningún verdadero pastor va a estar queriendo que la gente se le vaya o que la gente por cualquier situación deje de congregarse. Siempre queremos que la obra de Dios aumente, ya sea en número o también en calidad. Siempre hacemos los dos énfasis porque el Señor quiere una iglesia muy preparada. El Señor quiere una iglesia santa, dice, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Y quiere una iglesia fiel a Él. Entonces dice que aumentó el número de los discípulos, pero a mayor número de discípulos, debemos saberlo, estimados pastores y líderes, van a aumentar los problemas también. Esa es una realidad. Cuando dirigimos una célula pequeña de hogar, los problemas van a ser mínimos. Pero cuando alguien ya es un supervisor de un sector, a esa persona le va a tocar un poco más complicado. Para comenzar, va a tener que movilizarse por diferentes lugares, más que un líder que solamente atiende su célula. Y de igual manera, hablando ya de la congregación, de la iglesia local, una iglesia de 50 miembros no es lo mismo pastorearla que pastorear una iglesia de 100 miembros. Y no es lo mismo el pastor que gobierna una iglesia de 100 miembros a alguien que gobierna una iglesia de 1000 miembros. Y así podemos ir aumentando. Entonces quiere decir que cuando aumenta el número de personas, es cierto que hay bendición, puede ser financiera, puede ser bendición en el área espiritual, que vemos un mover de Dios tremendo, ¿verdad? De los dones que fluyen y vemos la evangelización que sigue prosperando y todos se quedan, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pero también van a surgir problemas, así que no nos asombramos cuando hay problemas. Ahora, sí debemos estar conscientes que el creyente debe ser parte, como yo lo manejo así, de la solución. No vamos a ser parte de los problemas, vamos a ser de los que avanzan. Y si hay dificultades, tratamos de resolverlas con la ayuda del Espíritu Santo y seguimos avanzando todavía más. Entonces, dice que aumenta el número de los discípulos. Viene y aquellos helenistas se estaban quejando contra los hebreos que hablaban arameo y les dicen, nuestras viudas no las están atendiendo bien.
Recuerde que en toda iglesia siempre hay personas, niños, jóvenes, adultos, y hay también personas ya de la tercera edad, como se le llama hoy. Entonces, la iglesia debe de saber que tenemos que ser cuidadosos de todas las personas en la congregación. Y eso debemos procurarlo. Entonces, tenían un sistema ya de atender a las personas, pero aunque no se dice que la queja era cierta, lo más probable es que sea real, que algunos eran mejor atendidos que otros, y eso no es de agrado delante del Señor. Por eso es que todos los que servimos en esta iglesia debemos saber que debemos tratar a todas las personas por igual, porque esa es la voluntad de Dios. Eso quiere el Señor. Entonces dice que ellos se quejaron y dijeron: nuestras viudas no están siendo bien atendidas. A nuestras viudas se les da menos alimento, o a nuestras viudas no se les da ni siquiera el alimento. Era probable. Les daban alimento. Ahora surge la respuesta, que es la segunda parte del mensaje donde vamos a ocupar mayor tiempo. Los apóstoles decidieron hacer algo que en ese momento podría parecer muy raro, porque las personas de la iglesia, yo le digo, están siempre pensando que el pastor les va a resolver sus problemas, y de cierto modo tienen razón. Están pensando que el evangelista les va a resolver sus problemas, y de cierto modo tienen razón. O que el maestro les va a resolver sus problemas, y de cierto modo tienen razón. Porque los líderes son puestos para ayudar a las personas. Pero hay que saber que cuando la obra crece, vuelvo a repetir, la necesidad de más personas en el servicio es cada vez más urgente. Y yo en este lugar es que siempre tengo que decirlo, no me puedo quejar, porque yo sé que Dios ha movido corazones y que el Espíritu de Dios ha tocado de manera tal que aquí no sirve solo el pastor o los pastores. Aquí servimos todos. En algún área estamos involucrados, y eso no lo ha hecho este servidor. Eso lo pudo hacer solamente el Santo Espíritu de Dios, tocando cada corazón y moviéndonos a entender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre maravilloso de Dios, que habla a su iglesia y nos dice qué es lo que nosotros debemos hacer. Y si usted se fija, pudiéramos quizás comenzarnos a ver todos, y les aseguro que casi el 90%, por decir algo, de los que estamos acá, estamos en algún ministerio sirviendo, o más quizás, más del 90 incluso. Entonces, vienen ellos, y en esta parte segunda, dice el versículo 2, así que los 12 reunieron a toda la comunidad de los discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Esa declaración bien entendida, hermanos, tiene mucha razón. Porque de una manera mezquina quizás se pudiera ver así, como quien dice: ay, ellos ¿por qué no hacen esto? ¿Y ellos por qué no se involucran en este otro ministerio? Hermanos, a medida crece la obra de Dios, ya un pastor no puede estar en todas las cosas. A medida que crece a cientos, a miles, la visitación ya no se va a poder realizar a cada persona. Por poner un ejemplo, pudieran ser otras las áreas. Pero entonces, ¿cómo alcanza un pastor de una iglesia para hacer la obra siempre efectivamente? Ahí es donde entra el rol de los pastores auxiliares, ahí es donde entra el rol de los líderes de ministerios, de los líderes incluso internos en la iglesia. Ahí es donde entra ese rol. Al principio de la iglesia se puede ver acá que solamente los que dirigían, los que gobernaban eran los apóstoles, eran 12 hombres. Pero a medida la iglesia fue creciendo en número, fue necesario que surgieran nuevos liderazgos. Y aunque su oficio era servir a las mesas, porque eso lo dice claramente este pasaje, se habla de requisitos pero muy serios a tomar en cuenta hoy en día. Yo quisiera que como líderes todos pensemos en esas cualidades que se nos dicen acá, para que veamos que la obra de Dios, como dije en la parte introductoria, no es cualquier cosa, que la obra de Dios es algo muy delicado. Entonces vienen ellos y les dicen: nosotros no nos vamos a encargar de manera directa. Reúnen a toda la comunidad y les dicen: no está bien que nosotros
los apóstoles, descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Como quien dice, no está bien que nosotros dejemos de predicar y vamos a servir los alimentos a las demás personas. Yo le digo, no hay ningún problema en que un pastor pudiera, a la hora de terminar un culto, tomar los alimentos y comenzar a repartir. No hay ningún problema. El detalle es que no es la responsabilidad del pastor, no es lo que le corresponde hacer, sino que le corresponde prepararse, como dice allí, en lo que es ministrar la palabra de Dios. Eso debemos saberlo. Entonces, por eso es que las iglesias, hermanos, que son mejor organizadas, son las iglesias que más van a tener un crecimiento. Si un lugar al pastor le corresponde hacer, por ejemplo, toda la parte litúrgica, él la va a desarrollar, le digo que esa obra no va a crecer. Si a él le toca dirigir el culto, si al pastor le toca cantar las alabanzas, porque no hay personas idóneas, o no hay ni siquiera alguien que pueda tocar instrumentos, si a él le toca también recolectar las ofrendas, piense lo que tendría que hacer maratónico, ¿verdad? Tener que bajarse de aquí en algunos momentos, andar por ahí, luego correr para tomar el micrófono de nuevo, y que a él le tocara dirigir todo. No se podría avanzar. Y a veces, quizá no es tanto porque no hayan personas idóneas, sino que hay siervos de Dios, hay que decirlo claro, son como quizás cortos de visión, y ellos llegan a pensar de que si comienzan a distribuir los privilegios, si comienzan a tomar en cuenta a otras personas, ellos piensan que a ellos les van a quitar su lugar. Pero eso no es así. El que ha sido llamado por Dios sabe por quién ha sido llamado, por quién ha sido establecido y no tiene ningún temor, porque el objetivo de un pastor es desarrollar a su congregación para que estos puedan crecer, para que puedan servir en el ministerio a otras personas y para que así lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo nuestro Señor. Bendito sea Dios. Dele gloria al Señor, dele alabanza. La carta a los Efesios en el capítulo 4, del 11 hasta el 16, nos dice claramente que ese es el objetivo de los ministerios. Los ministerios son puestos en la iglesia no para poder maltratar a las personas o para poder enseñorearse de ellos y decirles, ustedes van a hacer lo que yo digo. No, sino que son puestos para enseñar a la congregación y que estos sepan cuál es la voluntad de Dios para ellos y así puedan ir creciendo. De nuestra congregación, no solamente los que ya son pastores, sino que de aquí tienen que surgir nuevos pastores. ¿Y qué van a hacer todos esos pastores? Puede decir usted. Bueno, van a atender a las personas que van a seguir viniendo aquí. Y en segundo lugar, si Dios permite luego y crezcamos mucho más, vamos a abrir nuevos centros de predicación y ahí va a ser necesario los otros pastores. La visión no debe ser mezquina. Porque un pastor bien pudiera decir, entonces ya casi se llena, ¿verdad? Nuestro templo, y una vez lo tengamos lleno, ya no necesitamos más. Pastores, ya tranquilos, ya estamos bien. Líderes, ya no se preocupen porque ya estuvo. El Señor dice que hay que predicar, yo solo me quedo escuchando las alabanzas cuando cantamos. Hay que ponerle mente a lo que cantamos. Y dice, anunciaremos al mundo de tu amor y tu verdad. Y dice, la cosecha está lista, cantábamos hoy. Todas las alabanzas van enfocadas a anunciar a las demás personas de que Cristo vive. No solamente cantemos, pongámosle sentido a lo que nosotros estamos cantando y vivamos eso, hermanos. Los discípulos dijeron, no está bien que nosotros dejemos este ministerio que se nos ha sido entregado para ir y poder servir a las mesas. Entonces vienen ellos y hacen una propuesta. Según el versículo 3, solo quiero tomar la primera parte porque quiero retomarla de nuevo. Pero dice, hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres. Oiga lo que dijeron ellos, escojan a 7 hombres. Ya no vamos a hacer todos nosotros, van a haber más que van a servir. Eso estaban diciendo ellos. Pero el versículo 4 dice, así nosotros nos dedicaremos, oiga la palabra como dice esta versión, nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Hace algunos días escuché unas palabras a un siervo de Dios y a mí me impactaron, me tocaron, porque él decía estas palabras. A la congregación se lo decía así directamente.
Si ustedes ven a una persona, decía, que pasa al púlpito y esa persona no ha estado en el secreto de Dios, decía, si no le ha prestado sus oídos a Dios, no tienen ustedes, le decía a la gente, por qué prestarle sus oídos a tal hombre. Mire qué declaración. O sea, la gente debía de juzgarlo a él y de juzgar a los otros que pasaban a predicar en esa iglesia para ver si es cierto que de verdad estamos oyendo la voz de Dios cuando nosotros estamos en la comunión. Esto es serio, esto es complicado. Y yo sé que cuando hablo cosas así a veces asusto a los que predican aquí, pero mi objetivo no es eso. Les digo porque ya me lo han manifestado. Pero mi objetivo no es asustar a nadie. Mi objetivo más bien es hacer conciencia acerca de la seriedad del ministerio. Porque hay que estar buscando al Señor, hay que estar en la comunión con Él, hay que saber qué es lo que Dios quiere para nosotros. Si nosotros somos descuidados, podríamos decir, los que conocemos un poquito la palabra de Dios, pudiéramos decir, ya sé cuál mensaje les voy a predicar. ¿Verdad? Como cuando uno va avanzando en la obra del Señor, luego va viendo cuáles son las necesidades de la iglesia. Pero pudiera ser que uno dijera, hoy va este tipo de mensaje. El siguiente domingo, ¿cuál mensaje? Este otro. Y como viene tal fecha, entonces viene este otro mensaje. Nos podemos hacer muy, ¿cómo se llama? Muy mecánicos. Pero qué bueno es cuando el predicador, sea pastor principal, o sea pastor auxiliar, o sea líder que le toca predicar, viene y dobla sus rodillas delante del Señor y le pregunta, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para tu iglesia? Es diferente, ¿verdad? Ya no es el deseo del predicador, sino que más bien es la voz del Espíritu Santo que va a hablar al oído del predicador, y cuando éste traiga su mensaje va a llegar no solo a la mente, sino que va a llegar al corazón de cada uno de nosotros. Queremos oír la voz del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos decimos amén en esta noche? Eso es lo que queremos oír. Entonces, la seriedad implica que nosotros vamos a estar siempre ahí en la búsqueda del Señor. Cuando dice nos vamos a encargar al ministerio de la palabra, ¿sabe lo que significa esa palabra? Ministerio, servicio. Yo siempre lo he dicho y a mí no me da temor porque pudiera ser que uno demerita lo que uno hace, como que si le resta algún valor, pero no me interesa si se entiende así por personas de afuera. Lo que sí me interesa es ser fiel al Señor. Lo que nosotros hacemos es servirle a Él. Claro, a través de la predicación, y la gente muchas veces lo mira así, al que es predicador, al que es enseñador, lo miran con cierto respeto, y eso pues es válido también, pero la verdad es que nosotros hacemos un servicio. Eso es lo que hacemos. Esta expresión ministrar o ministerio viene del griego diaconea, que significa servir. Y la misma palabra se utiliza tanto para decir de los ministros que predican la palabra de Dios, como los que se dedican a servir, a ministrar en las mesas, en la misma palabra. Entonces quiere decir que somos servidores los que predicamos y son servidores los que atienden a las personas cuando hay una celebración, o los que preparan lo que son las sillas, o los que vienen a recibir a los hermanos para que se sienten cómodamente. Somos servidores. Eso es lo que somos. Entonces son diferentes áreas de servicio. Eso es lo que debemos de tener muy claro, porque a veces pudiera haber una confusión, ¿verdad? De las áreas de servicio en las que nos toca estar. No es que el Señor mire con menosprecio lo que alguien hace solamente porque es un área tal vez que no es tan visible. Pudiéramos mencionar en los lugares donde se hacen aseos de baños, ¿verdad? Y la gente ahí que nadie sabe qué es lo que hizo, pero sabe que lo hizo con toda dedicación. Dios lo ha visto. Entonces, pero la persona que está más visible probablemente es la que la gente mira. Alguien que dirige un culto, alguien que canta la alabanza, pero igual premio va a tener, ¿verdad? Si lo hace con toda esmero, toda dedicación. Entonces quiero que veamos lo que les mandan a ellos. En el versículo 3, oiga lo que los apóstoles les dicen. Dice el versículo 3, hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. 3 cualidades dice ahí. Escojan 7 varones. Yo no me voy a parcializar porque si somos conocedores de la Escritura debemos saber que aquí fueron varones
Pero en la carta primera a Timoteo, capítulo 3, menciona también no solamente diáconos, sino también diaconisas. Así que nosotros no debemos ser muy descuidados, debemos ser lectores de la Biblia. Si no, alguien nos va rápido a guiar por donde él quiere, ¿verdad? No, dice que buscan varones en este caso, ¿verdad? Varones. ¿Cómo debían ser ellos? Tenían que tener algunas cualidades. Busquen a 7 varones de buena reputación. La versión Valera que la mayoría de ustedes tienen dice de buen testimonio. ¿A cuánto les gusta eso? Debe de ser así, hermanos. De buen testimonio. El buen testimonio no surge de la noche a la mañana. El buen testimonio no es algo que a la persona, solo porque aceptó a Cristo hoy ya y ya tiene su buen testimonio. No, se lo consigue él mismo a través de una vida recta delante de Dios. Porque puede ser que hayan cristianos y aún con algún tiempo de estar caminando y son descuidados. No debemos ser así. Esto habla para los servidores, para los diáconos, pero como dije que todos de cierta manera servimos en algún área, debemos aplicarlo a todos. Dice de buena reputación o de buen testimonio. ¿Cómo nos ven las personas a nosotros? Piense primero en la gente que estamos aquí adentro. Si la gente comenzaran a hablar de nosotros, a describirnos físicamente, ¿cómo nos describieran? Y más aún, si ellos comenzaran a describirnos con nuestras cualidades propiamente de carácter, ¿cómo nos describieran? Porque es una cosa diferente que yo me describa a mí mismo y pudiera dar algunas cualidades muy excelentes. Y probablemente alguien que estuviera viendo lo que yo estoy escribiendo, hermano, ¿qué le pasa? Usted es de esa forma. No, usted no es así. Y comenzar a ponerme quizás la otra lista, ¿verdad? La lista negativa de cómo me ven. Entonces, ¿cómo nos ven las otras personas? Eso es testimonio. ¿Cómo nos ven los demás? Y estaba leyendo hoy, pues el tiempo no nos alcanza para eso, pero solo quiero mencionar que en la carta primera a Timoteo, en el capítulo 3, del 8 en delante, donde se habla de los requisitos para los diáconos y diaconisas, dice que debe ser una persona igual, de buen testimonio, de buena reputación. Personas, dice, que tengan buen testimonio incluso de los de afuera, dice la palabra. Oiga, ¿cómo nos consideran las personas? Vuelvo a repetirlo. Si a veces cuando uno sale a evangelizar, si es que salimos, hay personas a veces no quieren que lleguen a los lugares cerca donde ellos viven porque ellos saben por qué. Y eso hay que cambiarlo. Eso no debe seguir igual. Incluso un enseñador dijo en una oportunidad, no, dijo, si es que cuando van a evangelizar cerca del lugar de uno, dijo, ahí hay que llamar a otros hermanos, dijo. No, es que a uno lo conocen, pues, dijo él. ¿Qué idea le da a usted? Sí, lo conocen. Habría que preguntarle de verdad a ver cómo era, ¿verdad? Eso es terrible. Eso es terrible. Si hablamos de líderes, tenemos una gran responsabilidad, pero todo el pueblo, seamos pastores, seamos líderes o no seamos líderes, debemos ser ejemplo delante de las demás personas, que ellos testifiquen que hemos cambiado por la gracia bendita de Cristo Jesús. Eso, así debe ser. De otra manera, pues la gente, si nosotros les testificamos de Cristo y alguna palabra, aunque sea les hablamos, yo le digo, si no tenemos el buen testimonio, va a ser difícil que nos crean o que nos acompañen, ya sea a una célula o a la iglesia como tal. Pero si tratamos de vivir, si tratamos de agradar al Señor, la gente van a saber cuál es el cambio que ha habido. Le van a saber su testimonio antiguo, sí, ¿verdad? Porque todos tenemos un pasado, pero la gente van a ver también en usted que Dios lo ha cambiado, que ya no es la misma persona. Entonces la gente se va a preguntar, ¿cómo es que cambió? ¿Cómo es que ahora es así? ¿Cómo es que ahora trata diferente a sus hijos? ¿Cómo es que ahora trata diferente a su esposa? ¿Cómo es que ahora ya no dice malas palabras? ¿Cómo es que ahora le trata de ayudar a otras personas cuando tienen esa necesidad? Entonces la gente lo mira, ¿verdad? Pero no vayamos a caer en el error cuando nosotros sabemos que tenemos diferentes tipos de temperamento, todos. Y aunque alguien tenga un temperamento parecido, oiga la palabra parecido, no es igual. Pueden haber dos de temperamento melancólico. Ahí pueden estar a la par. Pero si comenzamos a verlos
A ambos le aseguro que diferencias hay. Y se dice que el porcentaje pudiera ser mayor o menor en alguno de ellos. Tal vez la combinación es melancólico y ¿cuál es el otro más extrovertido? Colérico. Los dos pudieran ser melancólico, colérico, pero le aseguro que uno es más tranquilo, más pacífico y el otro puede ser más exaltado. ¿Por qué? Porque tiene un poco más de colérico que melancólico o al revés. Entonces nunca van a ser igual el comportamiento de las dos personas por su temperamento. Pero aquí viene lo hermoso, que no solamente se habla de los temperamentos en la Biblia, porque aunque no se use la palabra así literal, pero sí se pueden ver las diferencias. Diferencias entre Pedro, Pablo, diferentes entre Lucas, Apolos, Felipe, Esteban, Juan. Bueno, eran diferentes. Pero lo que sí se puede ver es la transformación de las personas. ¿Y quién la hace? El Espíritu Santo de Dios. Entonces no hay excusa, como un muchacho decía hace algún tiempo, no decía, es que yo así soy, decía. Así ha sido todo el tiempo. ¿Qué idea nos da eso a nosotros? Nos da la idea de que la persona se está encerrando y está diciendo, no, a mí no me quieran cambiar, ¿verdad? Y prácticamente lo mismo le está diciendo al Espíritu Santo. Yo así soy. Pudiera ser alguien que es muy bravo, ¿verdad? O muy enojada, digamos así, ¿verdad? Suavecito, muy enojado, muy enojada. Y entonces dice, yo así he sido, ¿y qué? ¿Quién me va a cambiar? Y está diciendo que el Espíritu de Dios no lo deja que le transforme. O pudiera ser que es una persona muy descuidadita, ¿verdad? Porque es el otro temperamento. Nadie, como dije, no se mosquea, ¿verdad? Y aunque le digan, no, tenés que ser más dinámico, tenés que ser más dinámica, si no, no vas a encontrar un empleo. O si no, en tus estudios siempre vas a ir mal. Sabes lo que te están preguntando, pero no participas. Dios nos está hablando, ¿verdad? En una oportunidad a este siervo, a este servidor le dijeron algo similar. Hermano, participe, hombre. Si usted mire, usted es aquí, usted es allá y usted no quiere participar en nada. Muy tímido, muy así. Y a veces como que decimos, no, esas personas son muy metidas. Ellos son así, mucho hablan. Pero a veces las personas que son así son las que consiguen algo. Y si somos demasiado tímidos y no hablamos nada, las oportunidades se nos van a ir. Así que requiere un balance, ¿verdad? No ocupemos la extroversión para mal, ni ser muy tímidos para mal, sino dejémonos que el Espíritu de Dios nos transforme, que nos vaya moldeando a la forma que Él quiere y que para la obra de Dios o en la parte secular, que seamos de los mejores creyentes, que seamos de los mejores trabajadores, que seamos de los mejores estudiantes, en la iglesia los mejores servidores para la alabanza y la gloria de Dios. Amén. Lo mejor. Le voy a poner un ejemplo. Si nosotros somos de los temperamentos introvertidos, corremos una tentación a decir o a querer que todos fueran como nosotros. No, yo quisiera que todos fueran tranquilos. Yo quisiera que, no, es que mucho habla ese hermano o esa hermana mucho habla. Así, no me gusta eso. Pero el que es extrovertido también tiene un problema. El que es demasiado extrovertido, si no tiene cuidado, él va a tener de menos a los que son de un temperamento así más pacífico. No, bueno, voy a decir esto, pero ojalá que no me meta en problemas. Alguien dice, no, dice que es demasiado lento para la ira y grande en misericordia, dice. ya más o menos comprende lo que significa, ¿verdad? Por así como alguien que diga, no, que blanco o negro, punto, ¿verdad? Y la haces o no lo haces, y si no, estás conmigo o no estás conmigo, y si no, pues sos demasiado lento para la ira y grande en misericordia, no haces nada prácticamente. Te desecho porque sos muy tranquilo. No, en la obra de Dios hay personas que fueron extrovertidas, pero hay personas que fueron tranquilas y Dios los utilizó por igual. Dios hizo obras en los que fueron extrovertidos, pero también hizo grandes obras en aquellos que fueron tímidos, pero que se dejaron usar por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y lo mismo va a ser con nosotros. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermanos? Dele alabanza al Señor. Entonces, se necesita gentes que sean de buen testimonio, que tengan buena reputación, pero también se necesita que sean llenos del Espíritu Santo. Y esa parte es fundamental.
la llenura del Espíritu Santo, mis estimables hermanos, hemos llegado a comprender que no solamente es del ejercicio de los dones. Y qué bueno por ustedes que hablan lenguas, qué bueno por ustedes que hablan profecía, qué bueno por ustedes que imponen mano a los enfermos y sanan, qué bueno por los dones espectaculares y qué bueno por los dones de revelación, los que tienen palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus. Qué bueno, porque son necesarios en la iglesia. Pero mis hermanos, quiero decirles que el lleno del Espíritu Santo trasciende del lugar de reunión. Usted no puede estar hablando en lenguas aquí e insultando a las personas allá afuera. Usted no puede estar ministrando sanidad en este lugar y gritándole a las demás personas allá afuera. No. La persona que llena del Espíritu Santo, su carácter cambia, su carácter es diferente. Fuera todas malas palabras, fuera toda contienda, fuera todo aquello que pueda dar mal testimonio delante del Señor. Porque hay fruto del Espíritu. Y el fruto es lo que va a garantizar que usted de verdad ha madurado. Porque nosotros pudiéramos hacer muchas cosas y la gente después como que la confundimos a los no creyentes. No hagamos eso. Dicen, y yo no entiendo a la hermana, dicen, ¿cómo es que se goza y se sacude en la iglesia? Pero aquí dicen, miren lo que me hizo, o miren lo que me dijo, o miren el consejo que me dio. O el hermano, ¿verdad? También pudiera ser. Miren allá cómo lidera, miren cómo hace todo ahí en la iglesia. Pero aquí, en la cancha, ¿verdad? ¡Ja! ¿Qué pues? ¿Ah? Y como aquí no hay de los que van a las canchas. Sí hay, hermanos. El deporte no es malo y ustedes lo saben que su servidor pues no está en contra de eso. El problema es cómo es que nos comportamos. El detalle, como les contaba la vez anterior, a los pastores, o estoy seguro que a los líderes de ministerio también, ahí les llegan las quejas. Mire, ahí había sus jóvenes, fíjense, por poner un ejemplo, ¿verdad? No es que la tenga con ninguno de ustedes. Mire, ahí ve los jóvenes y sabe cómo se estaban expresando. ¡Ja! Y eran las palabritas que decían. Y era como, vean lo que, Dios mío, hizo de tal iglesia, le dicen, ¿verdad? Y eso evitémoslo. Una persona llena del Espíritu Santo, yo le aseguro que no va a hacer eso. Si juega su deporte, cualquiera que sea, pero yo le aseguro que se va a gozar, va a disfrutar el hacer ejercicios. Los ejercicios son saludables. Piensa en alguien, ¿verdad? Tocando ahí el teclado. Usted oye las melodías que tocan aquí nuestros hermanos, ¿verdad? Pero ¿qué tal si al salir, bueno, hijo de tantas, y vos? Oh, tranquilo, tranquilos. O las coristas, ¿verdad? Las voces, ¿verdad? Sí, cuando no salen bien las voces, nosotros ¿qué decimos? Cuando no salen bien las voces, hermanos, uno queda como, ¿y por qué no hacen ese coro, verdad? Como debe ser. ¿Falta ensayo o qué pasa? Pero piénselo, que sale la voz excelente, una voz perfecta, y ahí afuera, ¿cómo se oyen esas voces? Tienen que ser voces, palabras que glorifiquen al Señor. Porque si somos gente llena del Espíritu Santo, nada malo va a salir de nosotros. De la abundancia del corazón, dijo el Señor, habla la boca. Y si estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, vamos a poner en alto al Rey siempre. Así va a ser. Que salga por nuestros poros. Un hombre decía, hiéranme por todos lados, hiéranme y yo quiero sangrar Biblia, decía él. Era predicador. Si me cortan por cualquier lado, Biblia voy a sangrar, decía él. Quiere decir que estaba empapado de la palabra de Dios. Entonces, tenemos que ser llenos del poder del Espíritu Santo. Yo hace tiempo les puse otro ejemplo. ¿Por qué se necesita que los servidores sean llenos del Espíritu Santo? Los que están en las puertas y los que están en acomodación tienen que ser personas con autoridad. Cuando están en servicio, son la autoridad de la iglesia. No puede permitir que cualquier persona venga ahí y le quiera manosear, sea hombre o sea mujer. Si es llena del Espíritu Santo, ¿y qué te pasa? Ahí si quiere hacer algo, pues lo ministra ahí, puede caer, si tiene el poder de Dios, hasta caer tirada la persona. Hermanos, no vamos a poder a temblar, ay, viene un borrachito ahí, ¿qué hago aquí, hermanos? No, si somos servidores del Señor, pero no hemos sido enviados sin poder. Él nos ha dado el poder del Espíritu Santo de Dios. Tenemos su autoridad en nosotros y hay que usarla. Hay que usarla.
Miedo nos agarra a veces. No, dices que si le digo al hermano que se vaya a sentar allá más adelante, se va a poner enojado conmigo. Tiene que entender, pues. Si allá atrás casi siempre dejamos a las hermanas que tienen sus bebecitos, porque se están levantando y si usted fija, casi no se levantan. Respetan bastante. Pero a veces, hermanos, jóvenes o gente que está bien fuerte todavía, si están vacías todas las sillas, se quiere sentar atrás. Distinto es cuando está lleno, ¿verdad? Entonces sí, viene llegando y entonces, pues, para no incomodar a nadie, también se sienta ahí atrás cuando viene llegando de su trabajo. Pero así nomás no. O piensa en alguien. Bueno, yo no he visto eso, pero si alguien estuviera ahí con su teléfono, ¿quién es el primero que va a ver esa situación? No es el predicador, porque uno aquí entonces se descontrola todo. Es el servidor. Por eso los servidores tienen que estar listos, ¿verdad? Siempre ahí, a estar viendo a todas las personas. No es como cualquier cosa. Es cierto que se goza uno siempre en el culto, pero hemos aprendido, y les digo hemos, porque hemos estado en esos ministerios. Por eso es que un pastor no va a saltar a ser pastor de un solo, ¿verdad? Que aceptó ayer y hoy es pastor, no. Tiene que conocer cómo es la obra de Dios. Por eso el Señor nos pasa por eso. Entonces uno tiene que estar despierto y viendo, hermano, quiero ver, ¿qué le pasa? Guarde ese teléfono, hermanito, por favor, en el nombre del Señor, ¿verdad? O algunos hermanos que quizás le enseñan a sus hijos que solo en juegos de video y hasta en el culto quieren que sus hijos ahí esté con el juego de video. Por ahí suena. Y hasta en la grabación puede salir ese ruido. Entonces el servidor es el que tiene esa autoridad delante del Señor. Por ahí está un rótulo todavía donde dice que hay que poner en vibrador el teléfono o apagarlo, pero a veces se oye que suenan los teléfonos. En cualquier momento del culto tiene que estar apagado o con sonido así mudo. Los que nos visitan nos conocen y se dan cuenta cuando comienzan a ver el orden aquí en este lugar. Aquí no se va a estar levantando alguien porque está contestando llamadas y todo eso, si solo es una hora y media que estamos aquí. Entonces, orden, porque el Señor quiere que seamos así. Y lo último que dice es personas llenas de sabiduría. Personas llenas de sabiduría. Y por ahí está el listado, ¿verdad? Sabia la persona. ¿Cuál es el consejo que va a dar a otro? Sabio. ¿Y cómo va a cultivar la sabiduría? Usted no va a tener sabiduría porque tiene solamente 20 años en la obra del Señor. Va a tener sabiduría porque se dedica a la lectura, al estudio de la palabra de Dios. Conoce la escritura y entonces cuando alguien le pregunta algo, obviamente que sabe qué responderle. Número 1, para dar consejería. Número 2, una guianza del Espíritu Santo. ¿Cómo se consigue eso? A través de la oración. Si el hermano o la hermana servidor está siempre en la comunión, en las noches, en la madrugada o en los momentos que tiene libres, está buscando al Señor, de repente el Señor le va a poner, no, fíjate que fulano de tal tiene esta situación, hay que ir a orar por él o por ella. O Dios le va a revelar cualquier cosa. Y la gente comienza a ser instrumento de Dios. Y como conoce la Biblia, no le va a llegar así, ¿verdad? De repente, aunque haya tenido un sueño o aunque haya tenido una visión, no le va a llegar, ajá, pecador, ¿en qué anda usted? No. Habla, Señor, ¿verdad? Puede ser verdad lo que le están transmitiendo, pero según cómo se lo digan, así va a reaccionar usted. No es lo mismo que le digan así, y usted, hermano pecador, ¿qué le pasa? Mire, Dios me ha mostrado esto. Diferente que le digan, hermanito, venga para acá. Fíjese que en el nombre del Señor quiero decirle algo. Así dicen los hermanos o las hermanas que son de Dios, del Espíritu. Y le dicen a uno, miren, fíjese que esto y esto y esto el Señor me ha dicho. O esto y esto y esto, he soñado acerca de esto. Y uno, el que es espiritual analiza. No va a decir todo a rechazarlo, ¿verdad? No, cuidado. O todo a tomárselo y se pone ahí todo histérico, ¿verdad? Como que ya se le vino el mundo abajo. No, tranquilo. El Señor dice que hay que usar el discernimiento de espíritus. Hay que hacer juicioso. Las profecías se deben de juzgar, dice la palabra de Dios. Podemos recibir algo, pero hay que ver si es de Dios o no es de Dios. Entonces, sabiduría, como decíamos, a través de la constante lectura y estudio de la palabra de Dios, a través de la dirección del Espíritu Santo. Y número 3, la experiencia en la obra de Dios. Cuando alguien tiene experiencia en la obra de Dios, ahí es donde usted puede ver claramente que esa persona
rápido, ya conoce, pasa un problema, pasa una situación, esa persona no se mueve porque sabe que las situaciones van a venir a la vida de las personas. Y entonces si mira algo en otra persona, ahí es donde va a poder, como les digo, dar un consejo apropiado, ¿verdad?, a las personas. Así es. Bueno, el tiempo se nos acabó. Ahí están los nombres de los 7 varones. Y el último versículo dice que la palabra de Dios crecía y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Cuando se quitan las contiendas o las murmuraciones, como dice la versión Valera, la obra de Dios va a avanzar. Los chismes, los problemas internos en las iglesias las destruyen. No seamos parte de eso. Si usted ha sido asignado en algún ministerio, usted edifique y viva en armonía con sus líderes superiores. Pero si usted recibe un ministerio y es para dividir, mejor deje ese privilegio, ¿verdad? Porque no es así la cosa. Debemos edificar. Cuando se eliminan las contiendas, la obra de Dios avanza, crece. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojitos. Y le decimos: Padre amado que estás en los cielos, te damos honor, Señor, te damos gloria, pues eres maravilloso, eres bueno. Nos has permitido, mi amado Dios, el poder exaltar tu nombre, poder bendecirte, Señor. Mi amado Rey, que todo lo que hagamos, Señor, en este lugar y fuera de él, sea para llevar alabanza a tu nombre, que sea para llevar exaltación a tu nombre, Señor. No permitas, mi amado Dios, que estropeemos tu obra. No permitas que estropeemos, Señor, el buen caminar que tú, Señor, has levantado en este lugar. Ese mover de tu espíritu, ese mover, Señor, de tu obra en este lugar, que siga de esa misma forma, Señor. Pon en cada servidor, en cada uno, Señor, de manera particular, de los diferentes ministerios, incluso, Señor, los que predicamos tu palabra, mi Dios, que podamos siempre, Señor, glorificarte a ti, que nuestra prioridad sea llevar alabanza, llevar gloria a tu santo nombre, mi amado Rey. Sigue haciendo obras, sigue glorificándote, mi amado Dios. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos. Oh, mi Rey eterno, tú eres el que nos ha llamado. Hemos sido llamados para servir, llamados para edificar, llamados para construir en tu obra bendita, Señor. Danos la fuerza, que tu Espíritu glorioso, Señor, pueda ministrarnos de manera especial. Gracias te damos, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Amén. Gloria a Dios.